Muy buenos días, mi nombre es Jazmín de León Báez. Hoy le estaré hablando sobre qué es la trigonometría junto con mi compañera Jenny, todo lo que abarca la trigonometría y lo que es. Empecemos hablando sobre qué es la trigonometría. La historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas podía extenderse por más de 3000 años. Los babilonios determinaron aproximaciones de medidas de ángulo y de las longitudes de los triángulos y rectángulos. La aplicación de las funciones trigonométricas en la física astronómica, telecomunicaciones náuticas, ingeniería cartográfica, entre otros ámbitos, en las que dota de relevancia y pues permiten calcular distancias. Trigonométricos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. Podemos encontrar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Origen trigonométrico. Los comienzos de la trigonometría se remontan a las matemáticas de la antigüedad. Vamos a ir hablando de su evolución por los distintos pueblos y culturas donde se ha ido desarrollando poco a poco. Evolución de la trigonometría. Comenzó con un ángulo de 71 grados y yendo hacia 180 grados con incremento de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta una circunferencia de radio r. La palabra trigonometría viene del griego. Trígono significa triángulo y metría, medida. Esto quiere decir la medición de triángulos. La trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de estudiar la reacción entre los ángulos de los triángulos. Para esto utilizamos las razones trigonométricas, lo cuales son el seno, que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente, que también es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente y sus intereses. A continuación, le estaré hablando un poco sobre el origen de la trigonometría. Hace más de 3000 años, los babilónicos y los egipcios, que se caracterizaron por su sustancia del saber y su obsesión por el desarrollo de sus conocimientos, fueron los primeros en utilizar la trigonometría para construir pirámides y realizar mediciones para la agricultura. Posteriormente, la predicción y la ruta y los cuerpos celestes se desarrollaron más con el estudio de la astronomía y también para mejorar la exactitud en el cálculo del tiempo y el calendario. El estudio de la trigonometría pasó después a Grecia, donde se destaca el matemático y astronómico Diego Hipparco de Nicea, uno de los principales desarrolladores de la trigonometría, quien construyó una tabla de cuerda para solucionar triángulo. Más tarde se difundió por India y Arabia, donde era utilizado también en astronomía, y desde Arabia se extendió por toda Europa al principio del siglo XVII. El matemático Son Napier inventó los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos recibieron un gran interés a mediados del siglo XVII. El gran filósofo, matemático y físico Isaac Newton descubrió el cálculo diferencial e integral. Su trabajo se centró en la representación de muchas funciones matemáticas utilizando series infinitas de potencia x. En el siglo XVIII, Leonard Euler explicó que las propiedades de la trigonometría eran un producto de la aritmética de los números completos. Además, se le atribuye el descubrimiento de la letra n como base del logaritmo natural, así como la unidad imaginaria conocida con la letra i. ¿Para qué sirve la trigonometría en nuestra vida cotidiana? Entre los campos más importantes se encuentra la física, donde es útil en el pasaje de coordenadas polares y además permite resolver muchos problemas de la matemática clásica, como por ejemplo, medir la altura de un árbol en base de su sombra. La trigonometría también se usa en la construcción, sobre todo en los campos de la ingeniería civil, para construir puentes, edificios e incluso calles.
En la astronomía que mencioné al principio, es muy utilizada para calcular distancias. En el ambiente electrónico, muchas señales de aparatos electrónicos usan funciones trigonométricas modelados. Hasta aquí he llegado, muchas gracias, espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Triángulo rectángulo. En geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El trígono. Trígono significa triángulo y metrón, medida, o sea que trigonometría de triángulos. Que significa medida y es la parte de la geometría que estudia la relación entre los lados de un ángulo rectángulo y sus ángulos. Hasta aquí ha concluido mi video, espero que les haya gustado mucho, espero muchas ansias volver a hacerle otro y muchas gracias si se han quedado hasta lo último para comprender todo sobre la geometría. Muchas gracias.